acción judicial que se entabla entre los tribunales de justicia y tiene por objeto proteger a los trabajadores frente a la transgresión de ciertos derechos. La incorporación de los funcionarios públicos a esta protección ha venido siendo construida en base a acciones propias de los tribunales laborales, y es en ese contexto que a la Asamblea Nacional de la ANEIT se invitó al magistrado de los tribunales laborales y presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, quien expondrá a continuación los principales lineamientos, las principales argumentaciones jurisprudenciales para hacer protección de los trabajadores públicos respecto de sus derechos básicos, como son el derecho a la integridad física, psíquica, el derecho a la no discriminación, cuestiones muy relevantes en materia de aplicación de las políticas por parte de los gobiernos del Estado. Los dejamos con ustedes, Álvaro Flores, para que puedan recoger las principales líneas que esta materia nos entrega. Y remontarnos un poco hacia mediados de la década pasada, cuando en el ámbito privado, donde rige el Código del Trabajo, ¿cierto?, se discutía la reforma procesal laboral que ya lleva casi 10 años vigente. En esa discusión, en un segundo trámite parlamentario en el Senado, cuajó una idea que ya era conocida hace más de 30 o 40 años en el derecho europeo, en alguna parte del derecho europeo, que era generar una acción de protección constitucional de los trabajadores. Es decir, y partía de la base, como referencia de norma, ¿no?, el Estatuto de Trabajadores italiano tenía la protección constitucional de los trabajadores del año 72. Normalmente nosotros llegamos un poco tarde a estas cuestiones, pero el contexto de esto fue muy interesante porque queda la acción que, en términos como para compararla, es del mismo ADN que una acción de protección o que un recurso de protección. Es como si el recurso de protección le hubieran sacado una costilla y lo llevaron ante el juez especial del trabajo para el ámbito privado. Entonces era una acción. Ahora, ¿cuál es el contenido de esto? Porque es un poco extraño. En el ámbito privado, ustedes saben, operan sobre las bases causales, no tienen la estabilidad fuerte que tienen los funcionarios públicos, están sujetos a un sistema causado de despido por incumplimiento, por necesidad de la empresa. Entonces, normalmente los jueces veíamos en el ámbito privado cuestiones de indemnizaciones, feriados, compensaciones, despidos, marginalmente, porque en Chile no es una cuestión que tenga una gran presencia, veíamos también cuestiones de carácter sindical, pero el pan de cada día de un juez del trabajo hoy es el despido. El trabajador llega a los tribunales de trabajo después que lo han echado, en el fondo, a tratar de defender sus indemnizaciones, a cobrar sus prestaciones, sus comisiones y un largo etcétera. Entonces los jueces estábamos acostumbrados a las cuestiones patrimoniales, al cobro de cuestiones patrimoniales. Y esta acción, que hoy día está domiciliada en el artículo 485 del Código del Trabajo, de ahí para adelante hay que mirarla, esta acción mete la Constitución en las relaciones laborales, así de simple. O sea, parte de una concepción que había en Europa de que se llama ciudadanía en la empresa, que dice algo re sencillo, hay una figura para esto. Dice, cuando el trabajador entra a la empresa, cuando traspasa el umbral de la fábrica, no deja de ser ciudadano, se pone el overol, se pone cualquier ropa, pero sigue, la Constitución entra con él. Por lo tanto, ese poder al que se somete, porque el contrato privado, un trabajador se somete a un poder. Yo creo que si acá estamos en el ámbito del trabajo público, lo sabemos, pero probablemente tenemos más de alguna experiencia cercana en nuestro núcleo familiar de lo que significa ese poder en el ámbito privado. Lo despótico que puede ser, lo avasallador que puede ser, lo abusivo que puede ser. Entonces, si ese poder tiene la posibilidad, la virtud de eventualmente avasallar derechos fundamentales, ya les voy a explicar con algunos ejemplos, el tema es que ese poder hay que limitarlo. Y los derechos fundamentales nacieron al mundo del derecho para limitar el poder del Estado, para limitar el poder del Leviatán. Nacen después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque se descubrió que la democracia liberal había dado espacio con sus formas rituales de partitocracia, de elecciones regulares de autoridades, había dado espacio ni más ni menos que a los fascismos
que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. O sea, allí entró Hitler, es decir, la democracia liberal era insuficiente para contener movimientos totalitarios que pudiesen destruirla internamente, a pesar de las elecciones. Entonces se creó, o se ideó, una idea de un núcleo muy duro de libertades que jamás podrían ser tocadas. Se llaman derechos fundamentales, por eso los derechos fundamentales se domicilian en las constituciones y se van a los grandes tratados, ¿cierto? Y se generan además acciones constitucionales, o sea, derechos, cartas de triunfo, dice el autor, de las personas, los ciudadanos de a pie, para reclamar cuando esos derechos son avasallados. Entonces, la primera concepción de los derechos fundamentales es para contener al Estado, es para decir que no nos pase lo que nos pasó, que no vaya a hacer cosas que vuelvan a haber persecuciones, detenciones sin órdenes judiciales, lo que pasó en todo ese periodo histórico. Y se avanza mucho en eso. Pero a poco andar, el Estado sigue siendo entonces un sospechoso de ser un eventual vulnerador de derechos fundamentales. A poco andar empezó a surgir la fuerza del poder privado. Hoy por hoy, el poder privado, yo lo veo diario en los tribunales, el poder privado es un poder que tiene el mérito de ser más nocivo desde el punto de vista de la afectación de los derechos fundamentales que un aparato, alguien del aparato público. O sea, alguien no puede encontrarse nunca eventualmente con una vulneración de derechos fundamentales desde el punto de vista de lo público, pero puede regularmente encontrarse con vulneraciones de derechos fundamentales desde su empleador. Por ejemplo, esto siempre tiende uno ya, ahí como va dramatizando los ejemplos, uno tiende a pensar que todo es así, pero un par de ejemplos. Revisiones corporales, desnudez de los trabajadores para ver si se sacan cosas de la empresa, revisión de sus bolsos, cámaras en zonas de esparcimiento, una serie de medidas que el empleador tiene que pueden ser vulneratorias de la dignidad, de la intimidad, de la integridad física. Interrogatorios prepoliciales, yo tengo juicio, muchos casos, es decir, imputación a un trabajador de que está hurtando y a diferencia de sin hacer ninguna denuncia específica, el empleador que tiene un know-how y un aparataje de control prepolicial interroga, aísla, lo retiene. Eso es absolutamente ilícito, porque el contrato de trabajo le da un poder al empleador por sobre el trabajador. El empleador lícitamente puede darle órdenes, puede tenerlo bajo su disposición 8 horas al día, ¿cierto? Puede decirle todo, no salís, no te doy permiso para ir a comprar. Todo eso es lícito. Pero lo que no es lícito es que ese poder se desborde y termine por ser avasallando las libertades individuales. Complejo. Ciudadanía en la empresa. Algún autor español decía que la empresa en la España de los 80 era un orden feudal, donde los trabajadores seguían la ley del empleador, esta ley privada, ¿cierto? Una especie de feudalismo industrial. Hay un interesante fallo del Tribunal Constitucional Español de por ahí por los 80, cuando esto empieza a cambiar allá, que habla de las manifestaciones del feudalismo industrial en el ámbito privado. Entonces, sobre esto, en un país donde no se ha avanzado mucho en los derechos colectivos del trabajo, y todos sabemos más o menos por qué, la última reforma laboral nos da una idea de por qué no se quiere controlar o impedir este avance del poder social. La redistribución del poder social que se hace en la empresa es muy potente, reconfigura un país eventualmente, si el sindicato logra posicionarse y disputar el poder del empleador, al poco tiempo va a estar redistribuyendo riqueza, solo eso, y por eso hay un bloqueo tan fuerte. Entonces, como en ese ámbito no se había podido avanzar, sí se avanzó en varios otros ámbitos después de recuperar la democracia. Se mejoraron la legislación sobre subcontratación, se mejoró el tema del despido, y entró esta reforma, vuelvo un poco a lo original, en el Senado, en una especie de transacción con otro recurso, entra finalmente la indicación de una acción de tutela de los derechos fundamentales, que es, en la clave que ustedes la miren, un control jurisdiccional del poder privado, del empleador, ¿cierto? Hasta ahí estamos. ¿Sobre qué libertades? No es el derecho a la remuneración, no es el derecho al feriado, no son los derechos clásicos laborales, son las libertades de la Constitución.
a la integridad física, psíquica, a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, a la no revisión de los correos electrónicos y un largo etcétera. Entonces es una especie de acción de protección ante el juez del trabajo ahí. ¿Qué pasó? Bueno, Código del Trabajo, aplicación hacia los trabajadores del sector privado. Se implementa la aplicación de esta norma, empiezan a aparecer las primeras denuncias. Dentro de ellos, la Dirección del Trabajo era una especie de fiscalía. Cuando fiscalizaba y constataba alguna vulneración de derechos fundamentales, estaba obligada a denunciar ante el Tribunal del Trabajo. Y nos empiezan a llegar algunos casos de trabajadores públicos. Cualquiera sea el estatuto, planta, contrata, honorario, aquí no tiene mayor disposición. Y se plantea el debate, bueno, esto nunca fue pensado para el trabajo público, ¿cierto? Y algunos jueces, no muchos, pero que nos mantuvimos en la misma línea, estoy hablando entre el 2009 y el 2014, cuando esto finalmente cristaliza en la Corte Suprema, a partir de un fallo de un trabajador de Senabast, ¿cierto?, a contrata. Entre el 2009 y el 2014, varios juezas por cierto, no sé cuánto, probablemente una minoría, hicimos una interpretación relativamente sencilla. ¿De qué es el artículo? Del artículo primero del Código del Trabajo. Ese es el asiento de por qué esta acción se pasa o se traslapa hacia el mundo público. Un razonamiento que está de fondo es, bueno, si vamos a controlar el poder, y esto nació en el control del mundo público, la primera razón, el primer llamado a ser controlado es el Estado empleador. El Estado empleador, sobre todo en un mundo donde hoy se dice que el fenómeno del trabajo humano es el mismo, si es privado o público. Lo que cambia es la característica del empleador nomás, ¿cierto? Ahí está lleno de clichés sobre si es buen empleador, mal empleador. Yo sigo pensando que el Estado no es el peor empleador, porque yo he visto a los peores empleadores. Más allá de todos los problemas sobre honorarios, sobre contratas, pero siempre va a estar dispuesto a seguir los signos de los tribunales. Yo sigo viendo día a día a los verdaderos peores empleadores, entonces hay que tener cuidado con esos clichés. A veces son buenos para una buena consigna, pero podríamos discutir ese tema. Entonces, el artículo primero dice lo siguiente, en clave bien sencilla. El artículo primero dice, primer inciso, ¿no? Que los abogados hacemos el deseo ese de los parrafitos, le llamamos inciso, ¿no? Yo tenía un amigo relator en la corte de Santiago, que era tan chico que le decíamos el inciso, era muy famoso, ¿no? pero el inciso de ese parrafito chico de la ley. Primer inciso, el Código del Trabajo se aplica a los trabajadores del sector privado. Una norma sencilla, ¿no? Todas las normas que van para adelante. Segundo, habla de los órganos públicos. Dice, los órganos públicos, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, las empresas dependientes del Estado, hay una larga enumeración de los órganos públicos, centralizados, descentralizados, todos los que caben ahí, se rigen por sus estatutos. O sea, hace una separación de aguas absoluta, como estaba hecha hasta ese entonces, ¿cierto? Pero el inciso tercero dice algo muy interesante. Dice, en todo lo que no esté regulado en los estatutos especiales públicos, rige el Código del Trabajo. Supletoriamente. Entonces, ¿cuál era la interpretación? Relativamente sencilla. Más allá si se había pensado que esto iba a ser aplicado al ámbito público. La interpretación relativamente sencilla era que, bueno, muéstrenme en qué estatuto público. Todos sabíamos que son la mayoría re antiguos, ¿no? A nadie se le había ocurrido esto antes. Está regulado alguna acción cautelar. No, pero es que el recurso de protección civil, no, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y empezamos a machacar con la idea de que los tribunales éramos competentes, y se dio una larga batalla sobre la competencia e incompetencia de los tribunales laborales, que ganaba siempre la incompetencia. Algunos jueces abajo, por eso opera la jurisdicción, por eso es importante, nosotros batallamos mucho en nuestra asociación de la independencia de los jueces, porque desde ese presupuesto de independencia, los jueces finalmente tiran hacia arriba las doctrinas, digámoslo así, un poco más modernas. Los sectores más conservadores en una sociedad siempre van a decir esto que se revise por las cortes, porque las cortes siempre son más, digámoslo así, conservadoras. Entonces eso es casi un signo. Entonces nosotros mantuvimos subjetivamente la idea de que nos revocaban las resoluciones, el Consejo de Defensa del Estado se abanicaba, se presentaba ante nosotros
ante nosotros, defendía formulariamente, normalmente decía, mire, esta contrata se terminó, ustedes lo saben muy bien, porque esto es discrecional, mientras surjan necesidades de servicio, y se abanicaba. ¿Por qué? Porque perdía frente a los jueces que sabían, que mantenían esta tesis, y revocaba en las Cortes. Hasta que llegó el caso Bucenius, donde ustedes tuvieron intervención. Hay intervención de la ANEF, lo recuerdo perfectamente, porque están los antecedentes del proceso. Ese caso me tocó resolverlo mío. Y hubo un dato muy interesante, porque desde siempre históricamente el Estado ha dicho que tiene facultades discrecionales, ¿cierto? Que frente a ciertas cosas puede, sin necesidad de poner mayores razones más que las necesidades de servicio, cancelar, por ejemplo, o no renovar contratas. Pero, no tengo muy claro, probablemente ustedes hayan tenido mucho que ver en eso, se produjo un punto de inflexión en la administración Piñera. Pensé que iban a silbar, pero parece que el asunto va bien encaminado. El ministro de Hacienda de la época despachó una circular a todas las reparticiones. Tú me confirmarás después si seguramente tiene que ver con algún compromiso, donde señaló que las contratas iban a renovarse, se iban a eliminar las menos posibles, y cuando se eliminaran se iban a exponer los motivos. Es decir, se autolimitó en la discrecionalidad que históricamente traía el servicio público. Eso fue, desde el punto de vista del servicio, lo que venían diciendo, digámoslo así, un balazo en el pie. Porque, entre otras cosas, era, si usted no expone razones mínimas para la exclusión, para no renovar esta contrata, en este caso era un trabajador que iba del 2008 al 2013 más o menos, usted no tiene razones para justificar esta exclusión. Y antes de eso, sí hay razones, porque así opera la tutela, se aportan indicios de que hay vulneración, sí hay razones para creer que esta exclusión es por razón de antisindicalidad, porque usted nada más un conjunto de acciones sindicales en contra de una jefatura, fundamentalmente, y esta persona había encabezado, además tenía un muy buen perfil profesional, y al identificarse indicios de que la decisión era por antisindicalidad y no haber una justificación suficiente, quedaba consagrada la vulneración. Y ese fallo, ¿qué pasó? Ese fallo se encontró con otros fallos de otras cortes que decían todo lo contrario, que era incompetente. Y por primera vez, debe haber sido abril del 2014, la Corte del año 2014, dice que los juzgados del trabajo son competentes, con lo que abre una gran puerta, justificada puerta. Era absolutamente injusto que otra categoría de trabajadores, por estar dependiendo, estar vinculados a un empleador de naturaleza pública, no tuvieran esta gran acción cautelar. Y en ese estado estamos, en ese estado se ha consolidado, y hoy por hoy las decisiones discrecionales de la autoridad son un gran freno. Van a ser un gran freno seguramente si hay un cambio de mano en la lógica política de los gobiernos. Ya no puede tratarse fácilmente la exclusión. Y por lo demás se mandó un mensaje a la administración pública. En paralelo, me salgo un poco de la tutela, los tribunales del trabajo dijeron otra cosa muy interesante respecto del trabajo público, y que ha definido fuertemente. Yo tuve oportunidad de leer un poco la última memoria o informe de la ANEF. Hay todo un capítulo dedicado al tema de la incorporación de los honorarios, ¿no? De la internalización. Se empezó a decir que las contrataciones por honorarios permanentes que estaban al margen de la habilitación legal de los honorarios, el juez del trabajo tenía un par de articulillos, el 7º y el 8º, para calificarlas como contrato de trabajo. Cuestión devastadora, porque todos sabemos más o menos la historia de qué sentido, digamos, político, histórico ha tenido esta especie de plantas paralelas, ¿no? Pero empujaba a la administración a reflexionar sobre algo que ha ido quedando postergado, ¿no? Cómo modernizar en un sentido y fortalecer el empleo público sin estos, digamos, grupos de alguna manera precarizados por el Estado. Claro, allí no se ha sido buen empleador, pero se ha estado en disposición de mirar los signos que genera la Jurisdicción Especial del Trabajo. Y hoy estamos en ese modelo. Ese modelo plantea una disyuntiva que no es del todo fácil,
¿valdrá la pena legislar para que esta forma de mirar la protección del empleo público con tutela, ¿cierto?, con prohibición de contratación precaria, avance, o nos quedamos con esta jurisprudencia que va bien, ¿cierto? La cuarta sala va bien, ya parece que consolidó esta jurisprudencia. Esta es una decisión, creo yo, delicada, porque hace 5 años la cuarta sala estaba presidida por un ex presidente de la SOFOFA. Hace 5 años, 5 a 6 años. El presidente de la cuarta sala, la Corte Suprema, la sala laboral especializada, había sido presidente de la Sociedad de Fomento Fabril chilena. Y eso se trasuntó en la doctrina de la cuarta sala, donde durante más o menos 5 o 8 años desapareció el derecho del trabajo. Entonces, a mi modo de ver, esa disyuntiva habría que tratar de inclinarla por una legislación virtuosa que consolidara esta forma en que la jurisprudencia ha mantenido, porque eventualmente nadie asegura que en 6 o 7 años más no tengamos un viraje nuevamente en estas ideas. Hoy son buenos tiempos para pensar que hay una muy buena acción de protección en el ámbito de la justicia especializada. Esto, por otra parte, ha recargado harto los juzgados del trabajo, pero no hay queja en esto. Puede que se demoren un poco más los juicios de lo que se demoraron hace un par de años, pero esto es lo que se aspira cuando se introduce una reforma que busca cautelar derechos fundamentales. Los jueces lo que intentamos hacer es dar esa cautela cuando estos no son respetados en el ámbito del trabajo, en el ámbito del empleo público, donde sea. Ese es más o menos el panorama general. Yo no sé, Carlos, si tal vez sea preferible dialogar en algunos aspectos complementarios. Quedo absolutamente dispuesto a que dialogamos en los temas que les parezcan.